Muy buenos días a todos, bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más alegre, más bella. Hemos tenido un devocional espectacular, todavía está a tiempo de llegar. Estamos en Country Club Industrial Park. Si vienes del Expreso, coges la Campo Rico, doblas en el Wendy's a la izquierda y en el Colegio Luterano a la izquierda y llegas al primer edificio. Así que aquí estamos todos los domingos, comenzamos a las 10:30 de la mañana y los miércoles comenzamos a las 8 de la noche. Los miércoles no estamos transmitiendo los cultos, los estamos grabando para luego pasarlos por YouTube. Así que los miércoles, si quieres esta bendición, móntate en tu carro o llama un Uber y llégate hasta aquí. Así que hoy tenemos un programa especial. Vamos a ser 3 predicadores. Yo soy el que cierra y quien comienza. Luego en el medio está la pastora, como el jamón del sándwich, que tiene una parte muy importante que va a ser la interpretación, pero queremos escuchar una historia que yo escuché el jueves. Esta mujer tiene una memoria impresionante. Lleva con nosotros 9 meses en esta iglesia. ¿Ok? Y ya parió. Y entonces el bebé, hoy nos va a mostrar el bebé. Y son 2 historias de la Biblia. Una está en el Antiguo Testamento y es la historia del profeta Nehemías. ¿Ok? Que hay un libro en la Biblia que tiene su nombre. Y luego una historia del Nuevo Testamento que es la historia del paralítico en Betesda. ¿Ok? Y cómo nosotros vamos a unir esas 2 historias. Y tantas cosas que se pueden hablar de esas historias, pero ¿en qué nosotros nos vamos a enfocar? Y después de ella contarnos la historia, nuestra pastora, la pastora Laura Jorge, va a hacer una exégesis, una interpretación bíblica de esa historia que nos va a contar Yolanda Ruiz. Y luego yo voy a hacer la aplicación y la aplicación es qué nosotros podemos hacer con esa historia que nos acaban de interpretar. Y eso pues va a concluir este día especial, para mí especial. Así que con ustedes, Yolanda Ruiz. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Me siento honrada de estar en este lugar, ¿verdad? Y estamos aquí en acción de gracia, estamos aquí en obediencia al Señor, porque el Señor nos ha hecho bien. Desde el día que llegamos a esta casa, el Señor ha venido restaurando nuestras vidas, el Señor ha estado haciendo maravillas y milagros que usted vio esta mañana, como se realizaron a cada uno de los hermanos, pues esos milagros también se han estado ocurriendo en mi vida. Y en obediencia al Señor, ¿verdad? Vamos a poner lo que Dios nos ha dado en beneficio de ustedes. Y yo quiero contarle una historia, que es lo que me corresponde en esta mañana hacer, que me impactó mucho desde mi juventud, así que hace bastante tiempo. Pero quiero que ustedes la vean conmigo. Y muchos de ustedes conocen la historia de Nehemías como el hombre que el Señor utilizó para restaurar los muros de Jerusalén. Pero yo quiero contarle otra parte de la historia o el preámbulo de esa historia, porque llamó mi atención y creo que es algo que nosotros podamos usar en beneficio nuestro, y que en un momento dado de nuestras vidas podamos aplicarlo, y eso lo vamos a ver a lo largo de las 3 personas que vamos a estar dialogando. Así que la historia que estamos desarrollando hoy es la restauración de los muros de Israel. Y antes de eso, vamos a ponerlos en el contexto histórico de esta historia. El pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia, había estado durante mucho tiempo fuera de Israel, así que a través de la intervención de Esther, el pueblo de Israel logra volver
a la restauración. Así que a través de los libros de Esther, Esdras y Nehemías, vamos a ver una historia que se entrelaza. Y Nehemías y Esdras tenía como propósito, mencionábamos el jueves, la restauración del templo y la restauración de los utensilios del templo para la adoración del Señor. Y esto era un aspecto bien importante en la restauración de Israel, ¿verdad? La restauración del lugar para adorar a Dios. Y también la restauración de los utensilios para que pudiera el pueblo adorar y bendecir el nombre de Jesús, el nombre de Dios. La segunda cosa que vemos aquí es entonces la intervención de Nehemías, y el libro de Nehemías comienza contando que Nehemías es este personaje que todavía está en Persia, que ocupa una posición en la corte del rey, y que eso pues le tiene cierto beneficio o cierta cercanía al rey. Cuenta la Biblia en el primer capítulo que unos familiares y unos amigos de Nehemías vinieron de Israel para intercambiar, ¿verdad? Ideas, se comunicaron: hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verte, y toda esa cosa, ¿verdad? Como nosotros, piense como si usted recibe un familiar de fuera y usted pues más o menos comienza esta conversación de cómo están las cosas. Y para tristeza de Nehemías, las noticias que él recibió pues no eran tan buenas. Ya había habido la restauración del templo, ya habían regresado los utensilios, pero la obra no estaba completada. Y Nehemías pregunta: óyeme, ¿cómo están las cosas por allá? Y le da la noticia de que los muros de Jerusalén todavía no habían sido restaurados. Porque es importante para Nehemías el asunto de la restauración de los muros, y yo quiero compararles con el morro. Si nosotros tenemos un monumento histórico, ¿verdad? Como el morro, pues también los muros de Jerusalén representaban un monumento, representaban también la fortaleza, la seguridad, y es un orgullo patrio, ¿verdad? Que usted tenga una ciudad que a la luz de todos los que están alrededor, pues se vea bonita, se vea restaurada, y ya la restauración había comenzado, ¿verdad? Ya tenemos reconstruido el templo, pero faltan los muros. Y el jueves compartíamos que estos muros estuvieron destruidos por bastante tiempo. Así que Nehemías, como le mencioné, esto le causó bastante tristeza, al punto que Nehemías lloró, ayunó, se tiró al piso, ¿verdad? A llorar ante la presencia del Señor. Pero una de las cosas que me llama la atención es que a pesar de que Nehemías se entristeció, Nehemías sí tenía Nehemías tenía un conocimiento de la verdad de Dios. Y ante la situación adversa, ante la situación incómoda y ante la situación que entristeció su corazón, él fue al Señor y oró al Señor. Y una de las cosas que contábamos el jueves era que Nehemías conocía a Dios. A través de esta oración, Nehemías demostró que él conocía a Dios. Y la oración de Nehemías comenzaba diciendo que Dios era un Dios grande, fuerte y terrible. Y eso denota, ¿verdad?, el carácter de Dios. Nehemías conocía que Dios era poderoso, fuerte y terrible. Pero en adición a eso, Nehemías conocía que Dios era un Dios
que se acordaba del pacto, que se acordaba de la misericordia, que era el Dios que había permitido que su pueblo fuera desparramado hasta el confín de la tierra porque se habían apartado de Dios, pero es el mismo Dios que los estaba recogiendo ahora porque el pueblo había vuelto a mirar al Señor. Así que estos tres aspectos yo pude ver en la oración de Nehemías y para mí pues representan un momento de apoyo, ¿verdad? Porque Dios, podemos conocer a Dios. Y si conocemos a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, podemos tener a dónde volver. Y hablábamos, o la Biblia menciona, que todo esto ocurrió en un momento dado, y cuando comienza el segundo capítulo del libro de Nehemías, menciona una cronología de fechas, ¿verdad? Y esto nos denota que Nehemías estuvo orando más de un tiempo, más de un mes, o sea, esto no ocurrió hoy y mañana ocurrió el milagro o ocurrió el cambio, sino que transcurrió un tiempo en el que Nehemías estuvo entristecido por esta situación. Y yo creo que más que entristecido, Nehemías convirtió esto en un asunto personal. ¿Y por qué les digo esto? Porque él de día y de noche, junto con otra gente, le pedía a Dios por esta situación y en un momento dado le pidió gracia ante los ojos del rey. Y yo le mencioné que Nehemías trabajaba con el rey, tenía acceso directo al rey y este único día, Nehemías está en sus labores cotidianas, ¿verdad? En su trabajo. Y Nehemías, el rey se da cuenta de que Nehemías está entristecido. Y imagínese cuánto tenía que entristecer esto a Nehemías, que su físico, su semblante reflejaba su tristeza o su tribulación. Pero ante las palabras del rey, Nehemías, ¿verdad?, se arma de valor y continúa en su oración y continúa buscando la oportunidad, o más bien Dios le abrió una oportunidad para que él la aprovechara y para que pusiera la acción donde había puesto su palabra, que aquel asunto personal no fuera solamente un asunto personal, sino que fuera una oportunidad para él obrar y estar dentro de los propósitos del Señor con él y para su vida. Así que él le dijo el rey le dijo, mira, Nehemías, tú estás un poco triste, ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice, ¿qué te parece si yo te digo que la casa donde nacieron mis padres, donde están enterrados, está en ruinas? Para mí eso es un motivo de mucha, mucha, mucha tristeza. Y imagínense la conversación de estos dos seres humanos, ¿verdad? De uno con mucha autoridad y de otro que simplemente es un empleado. Pero, como le mencioné también, Nehemías aprovechó esta oportunidad. Y Nehemías le dice, ¿qué tal si yo puedo ir allá, verdad? Y a ver cómo hago para reconstruir esos muros. Y empieza un proceso de negociación entre Nehemías y el rey. El rey le da el permiso, ¿verdad? Le dice, ¿cuánto tiempo tú crees que tú vas a estar por allá? Y Nehemías le contesta, no, unos 60, 90 días, quizás. Yo vuelvo cuando yo termine de hacer esta comisión, y el rey le dijo, bueno, pues está bien, si es así, vete. Y Nehemías le dice, oye, rey, antes de irme, ya me dejaste ir, ¿qué tú crees si me prestas un ejército que me acompañe y que me guíe y que en este trayecto, pues de verdad también pues me cuide? ¿Verdad? Y el rey le dijo, pues está bien, llévate un ejército. Y Nehemías le dijo, ok, rey, me voy, pero rey, ¿qué tal si tú me das otra cartita para que
me den unos poquitos de madera y cemento y par de cositas, ¿verdad? Para la reconstrucción. Y el rey le dijo, pues mira, Nehemías, está bien, te voy a dar ejército, te voy a dar madera y te voy a dar una cartita para que todo el que te encuentres de camino, a nombre mío, te dé. Y Nehemías se fue directito a reconstruir los muros. Y dice que cuando llegó a Israel, pasaron 3 días. O sea, no pasó nada extraordinario, ¿verdad? Llegó allá y empezaron las murmuraciones. La gente se empezó a enterar de que Nehemías estaba yendo a Israel. Y un día él se levantó, o más bien una noche, él se levantó y fue y cogió a 2 o 3 y dijo, vengan, vamos a inspeccionar los muros. Inspeccionamos los muros y vimos que estaba desbaratado, que estaban rotos, que no había puertas, que estaban quemadas. O sea, aquello era pérdida total. Aquello era difícil, era sucio difícil, ¿verdad? Como diríamos por acá. Y Nehemías desarrolló un plan. Desarrolló un plan para cumplir el propósito. Y el propósito era restablecer los muros. Y cogió a los líderes, a las familias y le dijo a unos, mira, de aquí a aquí te toca a ti. De aquí a aquí le toca a los Rivera. De aquí a aquí le toca a los Ruiz Bulgo. De aquí para acá le toca a los Pérez. Y de aquí para acá le toca a los Santiago. ¿Qué usted cree? Cada cual. Los Jorge tenían su puertita. Los Jorge tenían su puertita, así que no se preocupen. Todos tenían trabajo que hacer en la reconstrucción de los muros. Así que Nehemías se convirtió en un líder, ¿verdad? Nehemías se convirtió en un dirigente. Nehemías se convirtió en un facilitador del plan de Dios, del milagro de Dios para el pueblo de Israel, el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y usted dice, ok, y vamos a ver en ese trayecto y vamos a ver en ese plan que comenzó a desarrollarse, ¿verdad? Y en ese plan empezaron los Rivera, los Pérez, los Ruices, los Jorge a desarrollar el plan. Y los del lado de acá también, ¿verdad? Comenzaron a desarrollar el plan de reconstrucción. Y eso se comenzó a extender, esa fama se comenzó a extender y los enemigos de Israel, que eran terribles, se comenzaron a enterar y comenzaron a murmurar, comenzaron a desanimar a Nehemías y usaron expresiones bastante difíciles, ¿verdad? Le decía, si pasa una zorra por aquí se te desbarata el muro. O sea, esto que tú estás haciendo no tiene resistencia, pero Nehemías continuó, no se dejó desanimar. Lo otro que pasó es que llegaron ataques, ¿verdad? Y en un momento dado Nehemías tuvo que hacer un ajuste al plan, ¿verdad? Y tuvo que decirle a la gente, miren, con esta mano construyan y con esta otra mano la espada. Y con esta mano ligan cemento y con esta otra mano velan. Y con esta otra mano nos defenderemos. Y puso a gente para que al sonar de la trompeta, ¿verdad? Si venía un ataque por acá, los que estuviéramos por acá, pudiéramos ir para allá. Y entonces y así se lograra la reconstrucción de aquel muro. Y yo quiero darle una noticia a los que no lo saben y a los que lo saben recordárselo, que aquel plan, aquella reconstrucción duró 52 días. En 52 días se restablecieron los muros de Israel. Se restableció el prestigio de una nación. A los que estaban alrededor se les dejó saber que Dios es grande, fuerte y temible, y que obra en favor de nosotros, que si nosotros nos acordamos del pacto de Dios con nosotros,
pues mire, las cosas van a suceder quizás en un periodo bien cortitito de tiempo. Y tú dices, ajá, Yolanda, y ya pasaron 52 días para mí y nada pasa. Y yo no tengo los muros y todo eso. Pues yo quiero explicar y quiero llevarte a otra historia bíblica que la encontramos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habla de un paralítico que estaba en Betel. Y en este pozo había la costumbre que de tiempo en tiempo, se cree que de año en año, se posaba un ángel y había milagros de sanidad, ¿verdad? Y en aquel lugar habían varios enfermos, habían ciegos, habían cojos, habían diabéticos, había un sinnúmero de enfermos. Y aquel lugar tenía cinco puertas, así que yo me imagino que había más de mucho espacio para que hubiese gran cantidad de enfermos. Y era la oportunidad que tenían aquellas personas para alcanzar sanidad. Y dentro de aquel grupo de personas había un paralítico. Aquel paralítico, dice la Biblia, que habría sufrido esta enfermedad por 37 años. Y aquel paralítico tenía como única opción para su condición aquel pozo, aquel lugar, que el ángel viniera, que el ángel se asentara y que el primero que llegara, entonces alcanzaría la sanidad. Y usted me va a decir, pero como un paralítico, ¿verdad?, puede tratar de llegar el primero. Si para correr una carrera hay que prepararse un montón y uno llega a cuarto y quinto y sexto y séptimo, como el paralítico iba a llegar primero. Así que las posibilidades de aquel paralítico eran limitadas. Tan limitadas que llevaba 37 años esperando. Ya no eran 52 días, hermano. Ahora son 37 años. 37 años esperando un milagro. Y el milagro necesitaba acción. Necesitaba que alguien lo ayudara a entrar al pozo para ser el primero. No tenía muchos adeptos, ¿verdad? No tenía mucha ayuda, no tenía muchos asociados, no tenía muchos que se compadecieran de él, porque allí estaba cada persona respondiendo a su propia necesidad. Así que el primero era el que recibía la bendición. No tenía muchas opciones para alcanzar la bendición. Pero hubo un personaje que llegó a aquel lugar y aquel personaje se llama Jesús. Y aquel personaje que es el Jesús que tú y yo conocemos, fue donde él directamente, ¿verdad? No fue ni donde el sordo, ni donde el mudo, ni donde el ciego, ni donde el diabético, fue donde el paralítico, el que no tenía posibilidad. Y eso es una enseñanza para nosotros. Cuando yo recibí esta palabra del Señor, fue para mí algo bien significativo, bien importante, porque aunque nosotros nos sintamos sin posibilidades y si nosotros no tengamos los recursos y si nosotros no tenemos el apoyo de nadie, el Señor viene a nuestra necesidad. Y el Señor solamente le dijo, ¿tú quieres ser sanado? Y le dijo, toma tu lecho y está sanado. Y aquel hombre obró en fe, ¿verdad? Tomó su lecho y se fue. Así que este es el contraste de dos historias. Una, la de un líder, la de una persona aguerrido, una de la persona que toma los asuntos como un asunto personal, con mucho carácter, con mucha fuerza, con muchas herramientas ante una situación adversa. Y también te estoy presentando el escenario de un hombre que no tenía muchas posibilidades. Así que
esta es nuestra historia, en esto nos concentramos. Le doy las gracias por su atención, le doy gracias por esta oportunidad y lo hacemos con mucha humildad y en gratitud al Señor. Excelente. Dale un aplauso a Jesucristo. Ciertamente una excelente historia. Nosotros en el Ministerio de Intercesión hicimos un estudio completo del libro de Nehemías porque es muy rico, ¿verdad? Para aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros lo aplicamos en aquel momento a lo que es la intercesión, pero tiene una infinidad, ¿verdad?, de vertientes de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que preste mucha atención. ¿Sabes que Nehemías tiene para mí, ¿verdad? Lo interpreto como un tipo de Cristo, porque Nehemías, que de hecho el significado de su nombre dice que Yahvé ha consolado. Eso es lo que significa Nehemías. Entonces, él tiene un corazón compasivo. Fíjate, Nehemías no era un sacerdote, no tenía un título, era un laico. Y si vemos entonces a Nehemías que está en palacio fuera de Israel, pero vemos a Israel del otro lado, aún con los muros derribados. Dentro de Israel sí habían sacerdotes, sí habían trabajadores, sí habían personas que se supone que llevaran a cabo, ¿verdad?, todas las ceremonias indicadas. Más sin embargo, transcurrieron 14 años desde que Esdras salió de que el rey Artajerjes, es el nombre de ese rey, ¿verdad?, le dio la salida para que regresara a Israel a restaurar el templo, y junto con él salió un grupo de los que habían sido llevados cautivos, ¿ok? Lo que significa que habían transcurrido a más o menos unos 14 años, según nos dice la historia, pero no había pasado nada ahí, continuaban destruidos, ¿verdad?, los muros, y allí se supone que había personas. Cuando pensamos en la muralla, que muy bien Yolanda menciona el morro como una muralla que protege, y de hecho fue nuestra protección, ¿verdad?, de las invasiones, tenemos que extender nuestro pensamiento y ser creativos, imaginarnos esa muralla de Israel como la muralla que cubría, que protegía toda una ciudad. No era el límite un pedacito de acá, o sea, era una gran muralla, diga gran muralla. Era un gran muro. Así que para derribar ese gran muro no fue un día. Cuando el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, toma a Israel y comienza esta guerra, eso fue de poco a poco, porque una gran muralla, un gran muro no fue derribado de golpe, diga de golpe. Esto es poquito a poco. Y ellos usaban específicamente para una estrategia militar o un instrumento militar que se llama las catapultas. ¿Quién tiene la idea de que lo es una catapulta? Es un instrumento, ¿verdad?, militar que se usó desde ese tiempo y precisamente era usado para poder derribar estos muros que eran hechos con mucha, ¿verdad?, para proveer la seguridad. Así que de a poquito esas catapultas fueron usadas por los ejércitos, por el enemigo, y fueron provocando unas grietas en esos muros. Los muros no fue que hizo ¡pum! Y se cayó ese pedazo, la puerta de la oveja, porque sabes que tenían nombres, ¿verdad? Cada entrada en una ciudad enorme tenían nombres, y todos esos nombres tenían su significado, que no vamos a hablar de eso hoy. Pero vamos a decir, tomaron hoy y se posicionaron para tomar la entrada de la oveja, y ahí tiraron las catapultas, iban con fuego, quemaban las murallas, ahí le iban abriendo unas grietas. Escuche bien, iban abriendo, diga grietas, ¿ok? Y entonces eso iba que debilitando ese muro. Después continuaron y fueron entonces, continuaban y tomaban puertas, tomaban posiciones. Hoy vamos a coger por acá, para poder entonces invadir, ¿verdad?, y entrar. Entonces mencionaba yo cómo estas personas que estaban ya dentro de Israel, los que habían regresado, porque se llevaron cautivos a un grupo, muchos de ellos, y cada rey, ¿verdad?, cada reino que venía, no se llevaban cualquier cosa. Se llevaban los inteligentes, se llevaban aquellos que tenían propósitos específicos, porque el enemigo hace eso.
Ve cuáles son tus propósitos, ve, ¿verdad? ¿Qué puede agarrar? Porque entonces se lo llevaba y debilitaba a una nación que tenía un propósito. Así que vemos que 4 generaciones hasta que llega Nehemías, habían transcurrido aproximadamente 4 generaciones y no habían hecho nada. Entonces me lleva a mí a pensar que era un pueblo que estaba totalmente desanimado. Era un pueblo que la intimidación que tuvo el enemigo sobre ellos fue tan poderoso que le quitó sus propósitos, que no tenían ese ánimo de restablecerse, de restaurarse. Y ahí le pasaban por encima, yo me los imagino, ay bendito lo que nos ha pasado, y llorando a lo mejor y pasando por encima de los muros, pero no habían hecho nada. Y como mencioné, allá habían sacerdotes, allá habían líderes. De hecho, cada área también tenía sus gobernadores, no era que ellos tampoco estaban. Había una poca cantidad y fueron regresando poco a poco. Vino un grupo con Esdras y viene también otro grupo con Nehemías. Ahora, como mencionó Yolanda, ¿verdad? Nehemías se establece como un gran líder. Dije que es un tipo de Cristo. Y así que Nehemías llega a poner orden, diga orden. Así que, como dije, ese no era cualquier. Mira, ¿sabes cuánto medía aproximadamente esa muralla? 40 pies, es mucho de altura. Eso era el muro. Según me dice, ¿verdad? La literatura, 40 pies de altura. Casi nada. ¿Quién le iba a meter mano y decir, esos 40 que nos costó tiempo hacerlo, meterle mano, ¿verdad? Y levantarlo no estaba fácil. Se necesitaba gente que trabajara, gente decidida, gente que tuviera una visión como lo tuvo Nehemías. Así que llegó el visionario enviado por Dios mismo. Ese visionario que sabía quién era Dios, ese visionario que dijo, Dios hizo una promesa y le trajo en su oración a la memoria a Dios, tú prometiste para este pueblo, así que yo dependo totalmente de ti, dependemos totalmente de ti. Y es bueno que nosotros reconozcamos eso cuando hablamos con Dios y sabemos quién es Dios. Y Dios nos ha hecho promesas, ya sea las que te haya profetizado o ya sea las que están en la Biblia. Mira, tráigale a Dios a memoria. Dios no se olvida, pero posiblemente le esté esperando, ¿verdad?, que usted accione. Así que Nehemías accionó y él desarrolló una serie de estrategias que eran necesarias para poder entonces levantar ese muro. Y más adelante vamos a ver la importancia del muro, además de dar seguridad, ese muro y esa ciudad, qué importancia tenía para el futuro, para hoy día, vamos a decirlo así, para hoy día. Así que Nehemías se desarrolla como un gran líder, es un estratega. Estuvo en palacio, así que ya él tenía alguna experiencia, tenía el respaldo de Dios, que ya con eso estamos ganos, ¿verdad? Que sí, ¿quién piensa que con el respaldo de Dios estamos ganos? ¿Verdad? Con el recuerdo de Dios y la fidelidad de Dios para nuestra vida. Así que dan manos a la obra y como mencionaba Yolanda, no voy a entrar, ¿verdad?, en detalles con eso. Se tuvo que levantar, o sea, no fueron algunos hombres, él asignó, él supo cómo hacerlo y siempre, y lo quiero alinear, ¿verdad?, a lo que es la vida natural. Cuando tú tienes propósitos o cuando tú te quieres levantar, la oposición va a llegar. Y la oposición llegó en la reconstrucción a tal extremo que lo sobornaron, que le mintieron, que lo desanimaban, que se burlaban, hacían hasta bullying. ¿Tú te crees que el bullying es de este tiempo? Para ese tiempo también existía el bullying, ¿verdad? Hubo mentira, conspiración, intimidación, el menosprecio de que estos van a levantar ese muro y se creen que estos muros levantarlos. No, esto no va a ser de esta manera. Así que surgió un ánimo, siempre tiene que haber alguien, ¿verdad?, que dé el ánimo, que sea una persona visionaria, una persona positiva, que ante la destrucción diga, nos vamos a meter mano, esto se puede levantar. Y a veces pensamos que lo que nos ha ocurrido en la vida es lo último en la avenida, mira, y ahí lo que se necesita es la dirección del Señor. Traer a memoria a Dios. Tú me dijiste esto, Dios, así que yo me levanto, yo voy a construir, yo voy a ser restaurado. Ahora, esta construcción, y con esto ya voy cerrando, la construcción del muro que ciertamente ofrecía seguridad, ¿verdad? Porque si no,
De hecho, el muro estaba derribado y eso era la puerta, no tenían catapultas, no necesitaban porque ya ellos entraban a destruir, a saquear, y no era solamente el muro, eran las casas que estaban detrás, ¿verdad? De ese muro, que estaban protegidas por ese muro. Eso fue una devastación. Allí lo que había era miseria y bueno, por eso pues posiblemente el desánimo los alcanzó, ¿no? Así, pero hay un significado bien espectacular, y yo pienso que Nehemías, conociendo la palabra y la promesa de Dios para su pueblo, él también lo tenía en su memoria. Tenía un significado y lo voy a leer porque no quiero que se me pierda ni una sola palabra de esta. Este muro tenía un significado material, lo hemos mencionado. Era equiparse para la defensa de los pueblos enemigos. Nada de malo con el muro, es necesario, ¿verdad? El pastor más adelante va a entrar en la parte espiritual, cómo lo vamos a aplicar. Este muro tenía un sentido moral, dijimos material y moral. ¿Y por qué moral? Bueno, porque tenía el pueblo que posicionarse como una nación segura y poderosa. Israel se distinguía por ser esa ciudad, ¿verdad?, poderosa y segura. Así que tenía que tomar ese sentido moral. El sentido, un significado emocional, representaba la reivindicación de tanto maltrato. Ya no vas a abusar más conmigo. Se acabó el abuso, ¿verdad? Del escarnio y de la burla. Ya no va a haber más burla. Ya no, el abuso se acabó. Y eso como que a veces cuando uno dice, ¿verdad?, que estamos pasando por prueba, dice, ya está aquí. Esto se terminó, no hay más abuso. Tenía un sentido económico y político. Era posicionarse como una nación lista para el negocio. Estaba empobrecido porque ahí no había nada que comerciar. Era muy lento el movimiento económico en ese momento en Israel. Ahora, esta reconstrucción del muro y sus puertas hace algo muy importante. Legitimaría, o sea, haría legítimo el Estado de Israel como digno sucesor del reino de Israel de Saúl, de David y de Salomón. Recuerda que allá había un nombre que tenía Israel. Ese nombre, a través de la construcción de los muros, a través del orden que Nehemías estableció, porque aunque Esdras había ido ya a levantar lo que era el templo, Nehemías tuvo que trabajar con lo que era levantar las ceremonias. Nehemías tuvo que sacar el papiro, tuvo que sacar lo que decían porque estaban como que medios al garete. Se había alterado totalmente, ahí no había disciplina, allí no había orden. Y Nehemías tuvo también la responsabilidad como gobernador que fue de establecer también el orden de lo que eran las ceremonias, tomar, ¿verdad?, los sacrificios. Ellos se habían mezclado con gente de otros lugares y la palabra les decía cuando la leyeron, se enteraron otras generaciones que no habían, o sea, a veces tenemos la Biblia y la tenemos guardada o cerrada encima de la mesita de noche, ¿verdad? Ellos habían hecho eso. La palabra estaba ahí escrita, pero no la habían abierto. Y comenzaron y decía que no te podías mezclar con gente de otras naciones y se habían mezclado. Entonces tuvieron que en esos procesos, unos 12 años, los 52 años se levantó el muro, pero restaurar completamente las funciones de lo que era Israel, ¿verdad? La comunidad, lo que es la moral, lo que eran las ceremonias, todo eso pues tomó un poco más de tiempo. Así que levantar los muros significó, ¿verdad?, que esa seguridad necesaria, pero también el que fuera legítimo tomar lo que ya Dios había dicho del pueblo de Israel, de esa nación, tomarlo de nuevo para, ¿verdad?, ser digno ante lo que Dios había dicho. Nehemías levanta las murallas de Jerusalén para darle la seguridad necesaria para que la ciudad cumpla su función en el plan de Dios. Había un plan de Dios para Israel. Pero si los muros no eran construidos, pero si el orden en Israel no hubiese sido restituido, el plan de Dios no se cumple. Y esa es la gran importancia. Hay planes de Dios para, ¿verdad?, nuestra vida, y tenemos que estar entonces ordenados y buscar entonces el camino para que
esa función del plan de Dios sea efectiva en nuestra vida. Jerusalén significa visión de paz. Visión de paz. Y como una ciudad que tiene un nombre tan espectacular, visión de paz, fue atemorizada y fue vandalizada y fue atacada tantas y tantas veces y fue tan violento. Visión de paz. Y esta ciudad está sentada sobre un monte, existía como testimonio en el mundo de una nueva vida que solo Dios podrá dar. Nuestras oraciones deben de estar, y vamos a alinearlo con nuestra vida personal, pero nuestras oraciones deben de estar siempre también con el pueblo de Israel. Hay una palabra, ¿verdad?, sobre Israel, la palabra de Dios sobre esa nación, y que gracias a Jesucristo nosotros fuimos incluidos, insertados, ¿verdad?, en esa promesa. Así que los muros tienen que ser construidos. Pero cuando un muro es destruido y el invasor entra, también hay desorden. El desorden tiene que ser arreglado. Todo tiene que ser ordenado. Amén. Así que sin más le dejo a mi esposo, Pastor Galarres. Gloria a Dios. Músicos, por favor. Santana sube al teclado. Leo coge el piano. ¿Qué decir después de esto? No está fácil, que prácticamente lo han explicado todo. Pero yo me quiero enfocar en una similitud que yo veo. Nadie se me distraiga, por favor, atiéndanme acá. Quiero enfocarme en una similitud de las dos historias, porque yo encontré algo común en esas historias. Nabucodonosor destruyó, le prendió fuego a Jerusalén y destruyó el templo y prácticamente destruyó el muro y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Pasaron 150 años. Pero en un momento Dios usó a un persa para que su pueblo regresara. Y el pueblo de Dios regresó. Y hubo un transcurso. Cuando ustedes estén ready, pueden comenzar a tocar bajito, que yo me pueda escuchar, porque desde el jueves yo estoy meditando sobre esta palabra y Dios me habló. 100 años, parte del pueblo de Jerusalén regresó. Los historiadores dicen que fueron como 500,000, pero se fueron 3 millones. ¿Sabe? Se llevan al cautiverio 3 millones de israelitas y solamente regresan 500,000. Lo que significa que 2,5 millones se quedaron. ¿Qué por ciento es ese? Podemos dividir entre 6, una sexta parte. ¿Eso es qué? ¿Un 15%? Un 15% regresaron, los demás se quedaron de esclavos. Y ese dato para mí es curioso. Entonces, lo segundo es que regresan a Jerusalén, pero nadie hace nada. 86 años después, tiene que Esdras decir, el templo hay que reconstruirlo. Y los utensilios, y tenemos que llevar nuevamente el pueblo a la adoración a Dios, porque se había perdido. Y Esdras se enfoca en la palabra y comienza a leer los rollos
Y la ley de Moisés una y otra vez. Y como decía Yolanda, eso no pasó de un día para otro. Y comenzó a decirle al pueblo, Dios existe. ¿Por qué se han olvidado de Dios? Y mira lo que este pueblo hace. Comienzan a construir sus propias casas. Porque se habían olvidado del templo. Y Dios tiene que amonestarlo y decirle, mira, ustedes están enfocados en sus propias casas. Y como a mí me toca la aplicación, muchas veces la vida de nosotros está ahí. Porque las casas representan lo que es personal mío. El templo representa lo que es de Dios. Y a veces estamos en la iglesia, pero estamos construyendo nuestras propias casas. Estamos enfocados en nuestros propios problemas y situaciones. Y nos metimos ahí. Dios amonesta al pueblo y le dice, ¿qué le pasa a ustedes? Que han cogido la madera para construir sus propias casas. Y mi casa está en ruinas. Y Esdras escucha esta palabra y comienza a trabajar con el templo. Pero luego, 14 años después, llega un hermano de Nehemías a la corte del rey Artajerjes. Y Nehemías es el copero del rey, está bien cerca de él. Le sirven vino al rey y Nehemías lo prueba para que no esté envenenado. Y después se lo da al rey. Y un día el rey le dice, pero chico, tú siempre estás contento y alegre. ¿Qué te pasa hoy? Que estás cabizbajo, estás triste. Y Nehemías le dice, que vino mi hermano, vinieron una gente de allá. ¿Y sabes qué, rey? Los muros están caídos. Mi pueblo está mal. Y yo tengo, ¿sabes? Como el celo de Elías. ¿Te acuerdas del celo de Elías? O sea, le dijo a Dios, yo tengo celo por mi pueblo. Pero Dios le contestó a Elías y le dijo, tranquilo Elías, que yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales. Y yo sé que aquí hay gente que están incluidos en esos 7,000. Y entonces Nehemías se quebranta y lo primero es la oración y se fue a orar. Y Nehemías, acuérdate que primero estaba Esther y Mardoqueo, estaban en Susa, en el mismo pueblo. Y Nehemías había escuchado de Esther y de Mardoqueo como se habían parado en la brecha por el pueblo. Y a veces nosotros escuchamos gente que se paran en la brecha, pero nosotros no queremos imitarlos. Y Nehemías dijo, no, yo sé que Esther entró al chamber del rey. Y dijo, si extiende su cetro sobre mí, pues estoy. Pero si no, pues yo estoy muerta. Pero no importa que yo me muera. Y Nehemías sabía eso y había escuchado de Mardoqueo y lo que Dios había hecho con su pueblo. Y con Amán. Y se quebrantó y se fue a orar día tras día tras día. A buscar la presencia de Jehová. Y yo estoy seguro que en esa búsqueda Dios le habló. Y le dijo, eso no se puede quedar aquí. Qué bueno que te acercaste a mí. Qué bueno que estás con tus rodillas dobladas y tu cara en el piso y estás humillado y postrado. Pero no, yo tengo que hablarte. Eres tú al que yo voy a enviar. Vas a hablar con el rey. Eso no era tarea fácil. Decirle a un rey, rey, yo me quiero ir. Y la escritura dice que el rey estaba con su esposa en ese momento. Cuando el rey se le acercó, él vio la oportunidad y le dijo, sí, yo estoy triste. Estoy triste por mi pueblo, estoy triste por mi ciudad, Jerusalén. Los muros están derribados, destruidos. Yo quiero ir, envíame a mí. Y el rey le dijo, ok. Y ya conocemos la historia. Pues dame cartas y quiero madera y quiero chavo. Y llegó y esos 3 días tipifican la muerte y la resurrección de Cristo. Y hay algo que yo quiero unir en estas dos historias. Y es el tiempo que pasó.
En la primera historia pasaron 100 años, 4 generaciones, como dijo la pastora. Abuelo, el hijo, el nieto y el bisnieto, que habían llegado de Babilonia. Y mira lo que estaba sucediendo. Voy ahora a ser de actor. ¿Cuántas veces le pasaron por encima los escombros? ¿Cuántas veces caminaron por el lado del muro con grietas? ¿Cuántas veces atravesaron las puertas quemadas? ¿Cuántas veces hicieron así? Y le pasaron por encima a los ladrillos que estaban en el suelo. Y lo que me rompe el corazón es que nadie hacía nada. Y te voy a decir esto y me lo voy a sacar del sistema. El viernes en el gimnasio yo hablé con alguien. No está aquí, me dijo, el domingo yo voy, no está, no importa, pero yo lo invité. Pero esa persona tiene gente de esta iglesia al lado. Yo no sé si lo invitan o no. Pero si yo conozco a alguien desde los 8 años, yo me lo echo al hombro y estuviera aquí obligado. Y aquí hay alguien que nos acompaña, que vive en los Estados Unidos, está ahí. Yo le digo, Tuto. Pues yo le pasé un día por el lado, pero yo no le brinqué por encima. Yo me paré a hablar con él. Y yo le dije, él está aquí que lo puede decir, yo no te conozco, pero tú necesitas a Cristo. Y estamos aquí, levantamos pesas y hacemos ejercicio juntos, pero tú necesitas a Dios. Pero él está aquí, está ahí sentado al lado de Forti, porque yo no le pasé por encima. El paralítico de Bethesda, fueron 38, Yolanda, tuvo 38 años tirado en el suelo. 38 años no se podía mover. ¿Sabes cuánta gente le pasó por el lado? 5 pórticos habían y por ahí entraba la gente. Y le pasaban por el lado. Pero nadie se lo echaba al hombro. Aunque es verdad que nadie sabía cuándo venía el ángel. Pero yo estoy seguro que hubieron oportunidades para coger el paralítico y acercarlo al agua. Y a veces nos pasa. Hay paralíticos espirituales tirados en el suelo al lado de nosotros y le pasamos por el lado. Hay gente con sus murallas llenas de grietas, con sus puertas quemadas. Y pasa el tiempo y le pasamos por encima. Pero un día llegó Jesús. Jesús no le pasa por encima a nadie. Jesús no le pasa por el lado a nadie sin detenerse. Un día venía para Jericó y había un hombre pequeño de estatura, se llamaba Zaqueo, trepado en un árbol. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo. Mira lo que hizo Jesús en esa historia. Dice la Biblia que Jesús se acercó a Jericó. Jesús se acerca. Pero dice que cuando llegó al sicómoro se detuvo. Jesús no solamente se acerca, Jesús se detiene. Y lo tercero que Jesús dijo, que hizo, es que Jesús entró a casa de Zaqueo. Ese Jesús no hace las cosas a medias. Jesús se acerca, Jesús se detiene y Jesús entra. Y cuando Jesús entra, se acabó el problema. Oh, lo único que necesitamos es que Jesús entre. Cien años. Pero un día llegó Nehemías
Y le dijo unos cuantos, vengan conmigo. De noche inspeccionó el muro y hizo un plan y los incluyó a todos. La Biblia dice que hasta los sacerdotes metieron mano. Vamos, cuando yo diga tu apellido te pones en pie. Dios incluyó los Ramos. Incluyó los Jorge. Incluyó los Rivera. Incluyó los Ramírez. Incluyó los Pérez. Incluyó los Delgado. Incluyó los Ruiz. Incluyó los Rodríguez. Incluyó los Benítez. Incluyó los Medina. Incluyó los Marcano. Incluyó los Estrada. Incluyó los Molina. Incluyó los Torres. Incluyó los Pérez. Incluyó los del Valle. Incluyó los Ortiz. Incluyó los Figueroa. Incluyó los Díaz. Incluyó los Morales, los Carrasquillos. Incluyó los Pizarros. Incluyó los Carmona. Incluyó los Beltrán. Incluyó los López. Incluyó los Acevedo. Incluyó los Álvarez. Incluyó los Serrano. Vamos, los Lugo. Los Fines, incluyó los Fines. Los Caraballo. Incluyó los Boria. Incluyó los Horta. Rolón. Colón. Mateo. Sánchez. Velázquez. Rosado. Los Arzuaga. Los Román. Incluyó los Cruz. Incluyó los Robles. Incluyó los Montalvo. Vamos, vamos, vamos. Sí, ya dije los Román. Vamos, vamos, vamos. Incluyó los Llanos. Oh, incluyó los Villarín. Oh, incluyó los Ayala. Oh, los Martínez. Oh, ¿a quién más Dios incluyó? Vamos, ¿a quién más Dios incluyó? Incluyó los Vélez. Incluyó los Alvarado, incluyó los Morales. Incluyó los Miranda, incluyó los Lugo. Incluyó los Batista. Oh, los Bellavista. Oh, los Díaz. Los Pastrana. Los Fragoso.
incluyó los Vargas. Oh, los Gómez. Dios incluyó los Gómez. Oh, los Núñez, los Rosario, los Sayas, los Avilés, los Beltrán, los Maynard. Dios incluyó los Maynard. Los Jaca. Luna. Los Luna. Dios incluyó los Luna. Oh, vamos a reconstruir los muros. Vamos, los adoradores. Oh, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Oh. Aguas Vivas, Dios incluyó los Aguas Vivas. ¿Cómo no los va a incluir? Los Betances, los Aponte. Oh, Dios incluyó a los músicos. Dios incluyó a los sacerdotes. Dios incluyó a los salmistas. Oh, Dios incluyó a los ujieres. Dios incluyó a las danzoras. Dios incluyó multimedia. Oh, Dios incluyó las maestras. Oh, Dios te está incluyendo en esta mañana. Hoy te está diciendo, vamos a reconstruir los muros. No vamos a dejar el paralítico tirado en el suelo. Lo vamos a levantar. Lo vamos a meter en el estanque. Porque el ángel va a mover la sal. Oh, Dios te está llamando. Dios te está llamando a reconstruir los muros. Los muros están caídos. Los muros están agrietados. Oh, y los enemigos quieren entrar a saquear tu vida. Oh, vamos a levantar los muros. Alguien está conmigo. Alguien está. Oh. Vamos, ¿quién dice yo? Vamos, agarra tu espada. Vamos. Agarra la madera con la otra mano. Yo no veo a nadie, yo me siento solo. Oh. ¿Quién pone las manos en el arado? ¿Quién dice cuente conmigo, pastores? Yo estoy aquí. Ustedes no están solos. Escúchame. Puede ser que un pensamiento de error haya llegado a tu mente como es que yo no sé hacer nada. Aquí nadie sabe hacer nada, no. Todo el mundo sabe hacer algo. Todo el mundo puede aportar de alguna forma. Aquí no estamos buscando expertos en construcción de muros. Aquí estamos buscando corazones dispuestos para levantar las manos caídas. Alguien que pueda dar una palabra de aliento. Alguien que pueda invitar a alguien al culto. Alguien que pueda... Ok. Quiero hablar a los de Facebook Live. Escúchame. Si estás a media hora en auto de Carolina o para el sur o para el norte o para el este o para el oeste, 30 minutos. ¿A cuánto tú estás? De aquí a 50. Ok. ¿Alguien está más lejos de 50 minutos en carro? Desde aquí. Ok. Ven, Aimé. Ok.
Y dile a esas personas que están mirando este culto por Facebook, dile, ¿dónde tú vives? Dile. En Luquillo, ¿Y estás a cuánto? 50, ¿Y esta es tu iglesia hace cuánto? 7 años. 7 años viniendo desde Luquillo. Aquí. Dele un aplauso. Ok. Si tú estás a 50 minutos de distancia de Country Club Industrial Park, tú puedes hacer algo. Qué bueno que estás conectado, pero el domingo no te conectes. Ven y cuando entres por ahí, di, yo era de los que me conectaba, pero ahora estoy presente. Oh, gloria a Dios. Ok. Y como tú no estás aquí, nunca vas a saber lo que va a suceder cuando ya tú no estés, que ya mismo. Te aconsejo que te des cita aquí. La pastora de jóvenes, Edna O'Brien, le fascina Elevation Church. El pastor Stephen Furtick. Y cogió un avión el jueves con sus hijos. Y Nitza la conectó y está sentada en la sección VIP. Hoy, en el culto de Elevation Church, llegó a Orlando, se encontró con su hermano James, se montaron en un carro, condujeron 8 horas, se quedaron en un hotel anoche y esta mañana me llamó por FaceTime, pastor, mire dónde estamos. Ya me imagino que salieron y van ahora 8 horas de regreso. En Carolina del Norte, hermano, cuando usted quiere la bendición, Tuto vive en Orlando. Tuto se monta en un avión, llega a Puerto Rico. Bob, el anestesiólogo, vive en New Jersey. Melanie vive en Delaware. Y cuando tienen bajón de TCRF, se montan en un avión y... Mire, mi hermano, antes de terminar la transmisión, vamos a hacer todos una oración, la oración de salvación. Todos repitan conmigo: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. El miércoles no transmitimos, pero vamos a pasar grabado el culto en la semana y el domingo volvemos a conectarnos por Facebook Live. Dios te bendiga. Mire, hermano.